Vale. Buenas noches, amigos esparteros y esparteras. Gracias a Camil, que acaba de hablar ahora. Ha tenido unas palabras, creo que es una visión muy profunda del tema del esparto. Quizá esta os resulte más suave, en el sentido de que es un proyecto más basado en la estética y en otro estilo diferente. Es para mí un honor participar en esta inauguración de las 10º Jornadas Esparteras, compartiendo con todos ustedes, o con vosotros, si me permitís tutearos, el resultado de mi gran curiosidad. Soy una persona muy curiosa. Quiero compartirla con quienes conmigo compartís también la afición de espartear y de proteger esta artesanía ancestral. Todavía recuerdo, Cusí Fajardo, el impacto que causó en mí la primera visita a estas jornadas, a las que he acudido siempre que he tenido ocasión. Gracias a ti, a Pascal, a Janine y al Comando Pleita, que todavía veo por aquí algunos de los presentes, por aquella primera visita a la Cueva Museo del Esparto de Crevillent y por imbuirnos de esa energía que teníais que tenéis y de vuestro lema que reza que todos, vengamos de donde vengamos, somos bienvenidos porque formamos parte somos ramales de una misma pleita. No se me olvidará nunca aquella famosa frase. Y ahora sí, sin más entretenimientos, paso a justificar el contenido de esta charla. En tiempos de pandemia me aburría y bueno, me dio por buscar, bueno, él ha comentado que dirijo un proyecto de innovación educativa donde tenemos en el instituto tenemos una cueva Museo del Esparto y a partir de ahí lo trabajamos en diversos ámbitos, ¿no? Cuando estuve formando el museo con mis alumnos, recogimos algunas citas esparteras recogidas de la literatura y me dio por buscar referencias en la literatura y a partir de ahí, en plena pandemia, ya en finales que se podía salir, impartí una charla allí en Crevillent sobre las referencias del esparto en obras literarias, autores muy conocidos, y gustó y pareció de interés y se me ocurrió, ¿y por qué no en la pintura? Yo no soy experta en pintura, me ha gustado siempre la historia del arte, como a muchos de nosotros supongo, pero siempre me llamaba la atención y lo que he hecho es una búsqueda de esos cuadros. He pasado horas y horas buscando esparto entre la pintura. He recogido muchísimas, de hecho os he puesto aquí en homenaje, no sé si la conocéis, este es de albaceteño, ahora después lo veremos, y este pues es crevillentino, que es mi tierra, y bueno, pasamos a comentar. Ya sé que reza el tema que es sobre la pintura, pero me he permitido poner dos esculturas porque están relacionadas con el discurso. Y sobre la exposición, primero pensé que cronológicamente iba a ponerlos, pero doy algún salto en el tiempo porque se hace necesario también para el discurso. Y ahora sí, comenzamos con una visualización de una imagen del pintor veronés del siglo XVI, Jacopo Ligozzi, que nos muestra lo que se conoce como la alegoría de Ognos. Es un personaje de la mitología griega que habita el Hades y se le representa trenzando una cuerda que un burro se va comiendo sin cesar. Es hacer y deshacer, hacer y deshacer. Entonces, en este caso, quizás se trata de una cuerda de junco, quizás de esparto, como se insinúa en un ensayo sobre la obra del mismo nombre. Luis Cernuda tiene un poemario que se llama Ognos, ¿vale? Y él habla del esparto. Pero yo me he quedado aquí con la técnica de la torsión que utilizamos para hacer el corderillo, pero sobre todo he de reconocer que la elección de esta imagen, como la primera para abrir este trabajo, está más relacionada con el significado de la estampa que con la materia. Según Plutarco, esta imagen está asociada al olvido, es decir, todo lo que hacemos se pierde, se deshace, ¿no? Con la incapacidad de tener presente el pasado. Y creo sinceramente que todos los presentes y participantes en estas jornadas estamos luchando precisamente contra ese olvido y por la permanencia de unas raíces del pasado que conforman nuestras vidas. Y como gracias a Dios cada vez somos más, tenemos amigos, yo creo siempre en el destino, la siguiente obra apareció en mi vida ayer cuando ya tenía el trabajo terminado. Algunos de vosotros conocéis a mi amigo José Manuel Granero de Esparta Alacant. Sabía que estaba buscando imágenes y por WhatsApp me envió, ya tenía el trabajo cerrado, digo, ya no pongo más porque no me caben más estampas. Y me mandó solo me mandó este trocito de aquí y estuve buscando a ver dónde lo encontraba, ¿no? Es muy curiosa y además es curioso que cronológicamente, con 100 y pico imágenes que tenía, la primera que pusiese fuese esta. Pues os cuento.
esta obra es, como veis ahí, San Pedro Nolasco despidiéndose de Jaime I, aquí tenemos a Jaime I el Conquistador, y este señor es San Pedro Nolasco. Aquí vemos unas imágenes de las conquistas de Jaime, unos señores comerciando, y estas 3 cestas que me parecen preciosas y que yo en un principio pensé que eran cestas cuando me las mandó, pero luego mirando con detenimiento, lo único que observo es una pleita aquí bien hecha, veis que todas tienen un escudo, difícilmente hacer un escudo en la pleita. Este señor es un señor no mercenario, mercedario de la Orden de la Merced, ¿no? Y lo que pretendía este santo es liberar a todos los católicos que habían sido un poquito obligados a cambiar de credo. Entonces los iba liberando. Después de mirar los capazos, casi me parecen un poco como unas estructuras hechas porque son porteadores que están siguiendo las órdenes, porteadores que llevan unas cestas de esparto, ¿vale? Y después vamos a continuar con un capítulo que nos introduce por los derroteros de la religión. ¿Pensáis los presentes que el esparto es un elemento de consideración sagrada? Yo creo que en principio no es ese su objetivo, pero su rudeza lo convirtió en protagonista de una práctica, gracias a Dios, en desuso. Tenemos estudios y evidencias que nos hablan del uso del esparto para fines penitentes. Es el caso de un artículo muy interesante de Pablo Jesús Lorite Cruz, que nos describe este uso en las procesiones de Semana Santa. Con el esparto se realizaban los flagelos, este flagelo, con los que se castigaba al cuerpo. Una muestra del flagelo espartano es esta representación de la castidad que podéis trobar en la pechina de la capilla de San Juan del Ramo en Santa María de Viana. Veis, ahí tenéis a la castidad dándole al pobre Cupido, que representa la concupiscencia carnal, ahí con un flagelo de esparto. También teníamos el cíngulo. ¿Por qué he ido para atrás? Si tenía que ir para adelante. Ahí tenemos el cíngulo, ¿vale? Se confeccionaba con esparto y simboliza el primer azote a Cristo, sirve para ceñir el alba del monaguillo o del sacerdote de cualquier otro religioso, y cuando se fue haciendo un poco más amplio, se convirtió en el cinturón de esparto que todavía utilizan algunos cofrades penitentes, ¿vale? Francisco de Goya, en un interesante cuadro, plasmó toda esta práctica. Tenemos aquí la procesión de los disciplinantes de Francisco de Goya. En estos 4 penitentes vemos que llevan el cíngulo, los marrones son así un poquito, llevan el cíngulo de esparto, este lleva un flagelo de esparto, este de aquí, el empalado, lleva un cinturón de esparto y además el empalamiento está realizado también con cuerdas de esparto. Esta escena simboliza una de las prácticas más atroces de la España del siglo XIX, que Goya pretendía reformar siguiendo los dictados de su pensamiento ilustrado, pero chocó con la ideología absolutista de Fernando VII. Y ahora sí, expuesta esta relación del esparto con la penitencia religiosa, vuelvo a la línea temporal que me había planteado. Este es el primer ermitaño, San Pablo, es del siglo XVI y era de la provincia de Tebas. En este caso, San Pablo tuvo que huir de la persecución de Decio a los cristianos y se refugió en el desierto. Se refugió en una caverna y de él podéis leer que se vestía con hojas de palmera, pero esto es muy frecuente. En los santos que vamos a ver a continuación, en muchos aparece la palmera, la palma, pero en la mayoría de ellos aparece el esparto, y viéndolo claramente, aunque no es muy creíble, ahora veremos otros mucho más creíbles, yo considero que es un esparto trenzado que está deshilachado por aquí delante. Después de José de Rivera tenemos a Diego Polo. Este es mucho más fino el trabajo. Tenemos a San Pablo ermitaño también en el desierto. Son muchos autores los que repiten esta práctica de dibujar santos. Y a mí este me encanta, San Pablo ermitaño de Mattía Preti. ¿Veis la diferencia incluso en el tratamiento del esparto? Solo por el color y la sensación de ductibilidad que tiene. El oro más viejo parece que sea un esparto picado, ¿vale? Es un esparto picado, y además la gracia es que Mattía Preti dibujó a San Pablo ermitaño en 3 etapas de su vida, con lo cual vemos hasta cómo evoluciona el esparto, de un agujerito que tiene aquí
la vestimenta de San Pablo. Aquí ya es mucho más mayor, la calidad no es muy buena de la imagen, pero ya se ve que se va desgastando más el esparto. Y esta tercera, ¿vale? Aquí se ve desde otra perspectiva. Y estamos ya con San Pablo. Estos cuadros los podéis ver, los de Matías Preti, en el Museu Nacional de Art de Cataluña. Para finalizar con las representaciones de San Pablo, os muestro a San Pablo ermitaño de Antonio de Pereda. Veis que este se parece un poquito más al primero que hemos visto en el tratamiento. La verdad es que la mayoría de los pintores, si miráis sus vidas, sus biografías, la mayoría de ellos pasaron una temporada en Roma aprendiendo el arte de la pintura, y yo creo que entre ellos también imitaban sus modelos, dependiendo de quién fueran sus compañeros de vivencias o de aprendizajes. Este es el de Antonio de Pereda, es más tenebrista, y los críticos atribuyen el deshilachamiento incluso de la prenda a que Antonio de Pereda se había hecho mayor y ya no controlaba tanto la pintura. Antonio de Pereda, que pertenece al movimiento naturalista, además de este San Pablo ermitaño, dedicó mucho tiempo a realizar bodegones o naturalezas muertas. No sé si conocéis, hay un tipo de bodegones que se llama vanitas. Es un bodegón también, pero se le suele incluir algún elemento más de la vida diaria que nos recuerda lo frágil que es la vida y lo pronto que nos vamos a ir al otro barrio. Entonces aquí tenemos una naturaleza muerta o vanitas de Antonio de Pereda, el autor anterior, que aquí cuesta encontrarlo, pero si miráis entre los puerros, las zanahorias y los nabos, ¿vale? Aquí en medio tenéis lo que es el asa de la cesta que se supone que hay aquí debajo. Bueno, pues ese también es de Antonio de Pereda. San Onofre, de Francisco Collantes, tiene una historia muy parecida al primer San Pablo, prácticamente son del mismo sitio y huyeron por motivos diferentes. Yo creo que aquí la narrativa cristiana pues se columpió un poquito, porque si lees sus vidas son prácticamente muy similares, ¿vale? Este señor, en lugar de huir perseguido, huyó por convencimiento propio, y también se dice que va vestido con hojas de palmeras. Pero se dicen otras cosas muy interesantes de San Onofre, y es que sobrevivía a base de dátiles, de hierbas, de insectos, tal, y se le considera patrón del gremio de los esparteros, ¿vale? Tenemos a San Onofre, uno de los patrones del gremio de los esparteros. De hecho, tenemos este mosaico que encontramos hecho del 1804, situado en la calle Salvador Giner de Valencia. Y aquí en esta casa donde está el mosaico se ubicaba antiguamente el gremio de los esparteros. Si os fijáis, los símbolos que tiene abajo son muy chulos, porque aquí tiene un manojo de esparto, aquí tiene la aguja espartera, aquí tiene una esparteña y aquí tiene el punzón, ¿vale? San Onofre, el patrón de los esparteros. Y ahora uno que a mí me gusta muchísimo, y como este año vamos de mujeres, bueno, pues también tenemos una Santa Madalena penitente, creo que es una preciosidad de Tintoretto, llena de belleza, de energía. El autor Tintoretto se le llamaba Il Furioso, por la energía que ponía en todas sus obras y por el tratamiento de la luz. Tiene un estilo manierista, es el que va anteriormente al barroco, y fijaros que aquí vemos, si tuviéramos que repasar todos los que hemos visto hasta ahora, yo veo en el vestido que lleva esta María Magdalena penitente, veo el vestido que llevaba Prezzi, el San Pablo de Prezzi, y en el esparto que hay encima de la mesa veo el esparto que llevaba el San Pablo anterior. La forma de representarlo, trabajarlos, son diferentes, pero se parecen a los que hemos visto anteriormente. Vamos a ver ahora una Magdalena penitente de José de Ribera, ¿vale? Esta me costó mucho al principio, pero si veis el esparto está simplemente esta cintita, ¿vale? Que veis ahí, es una imagen también muy bonita, es un óleo del siglo XVII. En todos ellos aparece todas las magdalenas, veréis la calavera, que es lo que he dicho, la rapidez con que nos vamos, y sobre todo se saben que son magdalenas, María Magdalenas, porque tienen el vaso de perfume o de ungüentos que se derramaron sobre los pies de Jesús.
María Magdalena se cuenta que era una señora muy rica, hay muchos cuadros que se ve en su época de esplendor, pero esta representación de María Magdalena penitente alcanzó mucho éxito en el siglo XVII, porque suponía lo que era el arrepentimiento profundo del pecado, pero también se utilizaba, era una excusa para reflejar el cuerpo de la mujer, ¿vale? A María Magdalena se le considera la más popular de todas las penitentes, pecadoras y arrepentidas. En la Edad Media se la conocía de hecho como la muy santa señorita pecadora. Esta es María Magdalena. Su culto se extendió por muchos países y se le atribuyen, igual que a San Onofre, el patronazgo de los esparteros. Ella es la patrona de los perfumeros, ¿vale?, de los aguadores, porque en algunas escenas también a Jesucristo, de los peluqueros por su larga melena y de los peinadores, y también de los presos, mujeres arrepentidas y prostitutas. Tenemos otra María Magdalena de un autor desconocido, que esta en cambio lo que tiene de esparto o de palma es este petate o cama que tiene debajo de su cuerpo. Se le atribuye quizás a Juan Correa. Y como decía al principio, aunque la charla versa sobre el esparto en la pintura, no me he podido resistir a introducir dos obras escultóricas. La primera de ellas es también otra María Magdalena, que va vestida con esparto, es la María Magdalena de Pedro de Mena. Es una talla de madera policromada del siglo XVII y nos muestra pues, a la santa penitente arrepentida con ese sayal de palma o de esparto. Y de una estatua a otra de una temática muy diferente, el David de mármol que realizó Gian Lorenzo Bernini, ¿vale?, entre los años 1623 y 24. Es una estatua a tamaño real, representa al futuro rey David derrotando al gigante Goliat. A mí me recuerda esta onda las luchas realizadas por los esparteros, niños y mayores, en esas largas tardes del mundo rural a lo largo de los tiempos. Su uso se remonta al uso de la honda a la prehistoria. Era un instrumento de caza, también defensivo en la guerra y como sistema de control en el pastoreo. Aunque como vemos esta está elaborada con el sistema de torsión, con la técnica de torsión, se valoraban mucho más las trenzadas por adaptarse mejor a la forma que tenía a su finalidad, ¿vale? Un siglo después hubo un pintor, Nicolás Dorigni, que plasmó este David de Bernini que hemos visto anteriormente, lo plasmó en un grabado. Y de la religiosidad y misticismo inicial nos vamos a ir al mundo de los placeres, de las bacanales, completamente diferente, con esta imagen de Kay Eberhard de una bacanal infantil. Es un óleo de carácter realista del siglo XVII y dice la ficha técnica que podemos leer en el Museo del Prado. 3 niños centran la composición. Uno de ellos, coronado de pámpanos, tiende una copa para que la llene otro con el vino de una gruesa botella. Esta botella responde a la tipología de la botella de peregrino de forma esférica, revestida de cuerda de esparto hasta la base del cuello, el cual termina en una boca arcada, desprovista de tapón. Encontraremos a lo largo de las imágenes muchas botellas de peregrino. Aquí tenemos otro cuadro de Kay Eberhard, he ido otra vez para atrás. Ves que se ve también, al quien le guste la cestería, sea o no de esparto, Kay Eberhard es un autor que tiene cestas en prácticamente todos sus cuadros, ¿de acuerdo? Volvemos a la botella de peregrino, ¿vale? Y otra vez para atrás. ¿Y qué estoy haciendo yo? Vale. Se me ha ido a Peter Van... ¿Dónde estoy? Peter Van Leer. De acuerdo. ¿Os recuerda alguna de las imágenes que hemos visto anteriormente? ¿No? A la de Goya, en este caso es el pintor holandés Peter Van Leer, que se le apodaba el fantoche, un poco por los rasgos físicos que tenían, y los cuadros o imágenes que hacía, esta no es tanto del estilo, se denominaban bambochadas. Dibujaba los personajes de forma grotesca y humorística. De acuerdo, en este cuadro de los flagelantes nos retrocedemos un poco a los discipliantes de Goya y vemos otra vez el uso del flagelo y el uso del cíngulo en estos dos penitentes. Y ahora un bodegón de cocina
del maestro S.B. del siglo XVII, entre aves, quesos, aquí muy escondido por detrás, vemos también una botella muy parecida a la que hemos visto anteriormente. Y de las garrafas a los capazos, uno de los objetos o capachos más preciados y utilizados en el ámbito espartero. En esta ocasión, en una serie de composiciones realizadas por el pintor barroco Murillo, Bartolomé Esteban Murillo, es el joven mendigo, también conocido como niño expulgándose. En esta escena costumbrista que tenemos en el Museo del Louvre, vemos a la imagen de un niño mendigo sentado en el suelo. Esta obra fue muy conocida por el trato que le da de la luz, y es impactante como ese trato de la luz incide claramente en ese capazo de esparto que tenemos en el suelo. También de Bartolomé Esteban Murillo, Muchacho con un perro, lo vemos ahí con cara de felicidad portando un capazo. Esta afición de Murillo por pintar figuras de niños tiene que ver, Camila ha contado antes cosas de la miseria. Murillo vivió en una sociedad, la sevillana, que había mucha hambre y muchas enfermedades. De hecho, se cree que perdió a 5 de sus hijos, murieron 5 de sus hijos pequeños, y de ahí esas ganas de plasmar dibujos de niños. Tenemos también unos muchachos comiendo empanada, en que los niños con su sonrisa muestran una vez más que la vida está por encima del dolor, de la pobreza y de la enfermedad, que, como he dicho, estaba atacando a la sociedad sevillana. La cesta de esparto que tenemos con frutas y la hogaza de pan que le acompaña, muy bien podría ser un cuadro independiente, podría ser un bodegón bien elaborado. Éxtasis de San Francisco de Asís de Bartolomé de Murillo, y vemos, a diferencia de los anteriores, tenemos aquí también un petate de esparto. Y de Murillo nos vamos al genio de Diego de Velázquez, en una escena costumbrista del barroco que nos muestra, como su título indica, a una vieja friendo huevos, ¿vale? Es una de sus primeras obras, todavía no había alcanzado Velázquez la técnica que tenía, de hecho no coinciden las miradas de los personajes, no se sabe dónde mira la vieja, luego hay interpretaciones muy filosóficas de si realmente se hizo aposta por la sabiduría que tenía la señora, pero bueno, nos interesa aquí el capacito este que tenemos aquí detrás, que por el color, fijaros, es como si hiciera aquí una unión entre las caras, ¿vale? El melón que porta el niño y el color dorado del esparto. Esta cesta está definida como de mimbre, de palma o de esparto, según las fuentes que se consulten. Retomamos las figuras de Goya con 2 grabados, son buenísimos, a mí estos me encantan los 2. Y este dice: el espartero borracho que no acierta a desnudarse y dando buenos consejos a un candil incendia la casa. Francisco de Goya, ¿vale? Y el señor Francisco de Goya y Lucientes hace esta imagen como preparatorio para la siguiente, que para sorpresa de todos o de nadie se titula Y se le quema la casa. Evidentemente, la borrachera no pudo con él. Este es el capricho de la serie de caprichos de Goya, el número 18. En él sabes que los caprichos se hacían para criticar o censurar aspectos de la sociedad que no le agradaban. En él Goya critica la afición del alcohol de los esparteros. Algunos dicen que es una crítica al rey Carlos IV, que se ocupaba más de las fiestas que de palacio, pero bueno, ahí lo dejamos. Hay un texto escrito en el Museo del Prado sobre esta imagen que dice, se dice en el conservador Museo del Prado, dice, no acertó, ni acertará a quitarse los calzones, ni dejará de hablar con el candil hasta que las bombas de la villa le refresquen, hasta que vengan los bomberos y le apaguen el ardor que lleva dentro, ¿vale? Bueno, después de estos 2 de Goya tenemos a un extranjero, un pintor inglés, Johann Zoffany, ¿vale? ¿Os recuerda esta un poquito? A mí me recordó a la vieja friendo huevos que acabamos de ver, un poco el aspecto, la composición que tiene ahí, se parecen bastantes. Dotado de muy buena técnica, este autor dio mucha vida a la pintura anecdótica inglesa, ¿vale? Y otra vez, disculparme, y no vuelva a pasar. Aquí tenemos otro del mismo autor, fruit stalls, puestos de fruta, hay diversas cestas de mimbre, esta de aquí parece de un material diferente, más parecido al esparto. Y bueno, estos también me gustan mucho,
Una fuente muy importante para analizar objetos de esparto y también figuras de esparteros son las colecciones españolas de trajes que se pusieron de moda en la segunda mitad del siglo XVIII. La primera colección española de trajes fue una colección de 86 estampas del grabador Juan de la Cruz y contó para su elaboración con la colaboración de este maestro, Manuel de la Cruz, y aquí os he elegido una primera, hay muchas, pero esta es la del aguador. Luego tenemos una catalana, si no me equivoco, también con su cestica, y luego tenemos una pasiega. Esta no sé si será esparto, pero sí que he leído que se utilizaba también como cesta para aportar a los bebés objetos de esparto, podría serlo perfectamente. Y muy destacable son las figuras que el pintor francés, ahí tenemos también un naranjero murciano, aquí es la primera vez que nos aparecen los aperos de los caballos, después aparecerán en diferentes cuadros. Aquí tenemos el cuadro de Gustave Doré, El esterero, en francés, perdonadnos en francés, Marchand de Nats, du Nats, no sé, y tenemos una figura del espartero. Lo que hizo este pintor es hacer diferentes cuadros, imágenes sacadas de la obra de Galdós, del escritor Galdós. A estos menesteres se ocuparon también, entre otros grabadores, Manuel Albuerne y Rodríguez Antonio. Aquí tenemos un mozo de carbón de almacén, con una cesta de esparto, y volvemos para atrás, y volvemos, pero ¿por qué se va para atrás? Si yo le estoy dando para adelante. Bueno, ¿cómo no iba a poner yo a este señor que es de mi pueblo? Vamos a ver, todo un orgullo. Como un orgullo, porque claro, no os he contado que Crevillente es una tierra de esparteros, pero que es la industria primera, fue la industria primera el esparto, y de hecho de ahí vino el trabajo de la alfombra, se reconvirtió un poco. Y lo que me hace a mí pensar la importancia, lo sé por muchos documentos, lo sé por testimonios, la importancia que tenía la figura del espartero crevillentino es que en estas obras que os he puesto de los trajes, solo aparecen trajes de capitales españolas y capitales del mundo. Aparece el señor de Murcia, el señor de Barcelona, el señor de Mallorca, el señor de tal, y entre todos aparece el esterero de Crevillent. Crevillent no es provincia de nada ni capital de nada, es un pueblo bastante humilde, ¿vale? ¿Qué significa esta imagen? Pues que cuando venía la temporada en que no se trabajaba el esparto, los esparteros de Crevillent se llevaban sus rollos, de hecho aquí pone bajo una leyenda, me toma usted este rollo, ¿vale? Esterero de Crevillent o campesino, y se iban a Madrid o a las grandes ciudades a esterar las casas de los ricos o bien a vender horchata, tenían estas dos salidas. Este cuadro está en el Museo del Prado. Vale, entonces, ¿qué os iba a contar ahora? ¿Quién viene por aquí? Me he vuelto a ir para atrás. Vale, otra vez otro autor francés, ¿vale? Pobrecita la donkey, la mula que ahí toda cargada con el... ¿Cómo le llamáis vosotros al bozal de esparto? ¿Cómo? ¿Bozo? Vale, pues aquí tenemos otra garrafa, ¿vale? Y también los serones. Y bueno, este autor, muy amante de los animales, falleció montando un caballo, por cierto, muy joven, pero... Vale. Esta es una preciosidad, la plaza de Zocodover de Paulino de la Linde, ¿vale? ¿Qué veis por ahí? Vamos a ver, la chuleta, aquí. Mirad, es la única que he encontrado muy bonita sobre las esteras que se colgaban, las persianas hechas de esparto, ¿vale? Las tenéis todas aquí, al fondo las podéis ver sin doblar, todas las ventanas, y aquí las podemos ver enrolladas. De hecho, he encontrado una que no he puesto, que parece esparto también, que es este mismo pasaje, pero visto desde el interior de la plaza de Zocodover. Al final veis el alcázar sin construir, que había sido atacado por la invasión napoleónica, pero creo que es un retrato muy bonito de la época. Luego pasamos a un autor mediterráneo por excelencia, y es un capítulo aparte porque tiene muchísimas obras relacionadas con el esparto. Pero antes de ir a él, nos vamos con dos autores franceses. Sabéis que la época del romanticismo en la pintura
era muy dado también en la época de los bandoleros, que venían a visitar España y a escribir un poco cómo vivía la gente aquí. Este señor, en este caso no es España, de muy jovencito visitó Argelia, era escritor y quedó impresionado. Y en este cuadro, que está titulado Windstorm on the Esparto, Plains on the Sahara, que es una tormenta sobre los campos de Esparto del Sáhara, de Eugène de Fromentin. Y que este se merece el número 1 para mí, es una fábrica de Esparto de Crevillente, que la encontramos no hace mucho tiempo también de un autor francés que es Engellier. Engellier no es muy conocido porque parece ser que murió de enfermedad muy jovencito, de hecho no aparece ni en la Wikipedia, tenemos algunos datos de él, pero yo no he encontrado ninguna otra espartería reflejada en cuadros, ¿vale? Este habría que analizarlo con detenimiento para ver qué son los objetos. Lo que sí veo, que al principio me parecía lana, pero no, tenemos documentos en Crevillente, en el archivo municipal, donde aparecen testimonios de cómo se tintaban los manojos de esparto, o sea que precisamente yo creo que puede ser esparto tintado, porque lo que vemos aquí son acoplando manojos de esparto. Estas dos señoras no entiendo muy bien, me da la impresión de que, a mí me la da, que como que es de un empiece, de un capazo que lleva las varillas para arriba, pero tampoco sé definirlo muy bien. Si veis algo que yo no vea, este objeto de aquí me parece una cesta también, pero no sé qué finalidad podía tener. Pero me parece que es uno de los más bonitos, más completos. Lo del techo, sí, lo del techo parece una alfombra de esparto también, ¿vale? Bueno, por la fábrica de Esparterie a Crevillente, vale. Y nos vamos a el amigo Joaquín Sorolla, vale. Joaquín Sorolla, tenemos aquí el primer cuadro que dicen. Joaquín Sorolla tenía cuadros también, no solo los que vemos de la época luminística mediterránea, sino que también tenía cuadros de crítica social. Este se llama, de hecho, Aún dicen que el pescado es caro. Es una crítica a un accidente laboral que ha sufrido un señor trabajando en la mar. Hay un compañero que le está taponando la herida, intentando salvarlo. Lo he puesto por las diferentes sogas que hay detrás, que sí me consta que son de esparto, porque, por ejemplo, en mi pueblo también tengo muchos documentos de las horas que se pasaban haciendo cordelillo y sogas para los pueblos marineros de las zonas, ¿vale? La industria marítima utilizaba mucho el esparto. Luego tenemos de Sorolla Cordeleros de Javea, Cordeleros de Valencia. Son de los pocos que tenemos también, que vemos como la técnica de los hiladores. Se ha descatalogado esta clasificación de Cordeleros de Javea, Cordeleros de Valencia. Ahora os explico cuál era la relación de él con Javea, porque se pensaban que eran de Javea estas imágenes, pero la bisnieta del autor ha hecho un estudio muy profundo, ha estudiado las casas y parece ser que eran imágenes del puerto de Valencia, no de Javea, aunque sí tiene, como veremos ahora, muchas escenas que están en Javea. Aquí tenemos otra de Cordeleros de Javea, veis la triste figura del niño Menao, ¿vale? Que ya que estamos también en una conferencia sobre la mujer, deciros que se habla mucho de los niños menadores, pero había niñas menadoras. Mi suegra me cuenta cómo menaba cuando tenía 3 y 4 años y tenía que subirse en un ladrillito porque no llegaba a la rueda de menar, y cómo mojaban la paloma, que ellos llamaban con agua. Era un utensilio de esparto, lo mojaban con agua y cuando se cansaba el niño o la niña de menar, pues le daban con la paloma para que siguiera, ¿vale? Y aquí vemos también cómo tienen atado el hilo a la cintura y cómo van haciendo el paseillo. Mena que te mena, mena al menao, ¿vale? Otro de Cordeleros de Javea o Cordeleros de Valencia. Este lo acabamos de ver. Vale, Sorolla en Javea. Javea, llamaron a Sorolla, lo contrataron porque querían, sabéis que en Javea están estos edificios típicos con arcadas que se llaman riurraus, que es donde secan la uva y hacen la mistela, las pasas. Entonces lo llamaron para hacer un cuadro de promoción de la uva de Javea.
pero se enamoró de este paisaje y se quedó. Por aquí vemos cestas, todas estas cestas que llevan las uvas. Aquí más desdibujadas, pero es lo mismo, escaldando la uva en jave. Al proceso de escalda están vacías de uvas porque la están escaldando en ese momento. Vale, estas no sé si son esparto o parecen más una pleita, pero la he puesto, ya veréis, hay otra de otro autor muy parecida a esta, porque se ve muy claro el empiece en cruz de los trabajos. Y quería ponerla. ¿Ves? En esta se ve también la llegada de las barcas. Esta es muy diferente de Sorolla. Tenemos aquí también un capachito de esparto, el padre Jofré defendiendo a un loco. Y está muy desdibujada, costumbres valencianas, se ven aquí varios objetos también de esparto. Y valenciana en la reja también con un capazo de esparto. Vale, esta me gusta muchísimo también, no solo porque está a 9 kilómetros de Crevillente, Elche, todos conocéis el Palmeral de Elche, que es patrimonio de la humanidad. Esta me gusta mucho porque introduce un elemento que veremos posteriormente, no sé si vosotros lo conocéis por el mismo nombre, que es la saranda. La saranda es esta tan plana, ¿no?, que tiene muy poquita altura, que en Elche se utiliza para coger dátiles. La importancia de este cuadro para mí es que, por encargo del autor de Sorolla, primero se hicieron unas fotografías y se conservan. Y aquí tenemos esta misma escena o parecida, la tenemos en fotografía, de Pedro Ibarra, el catedrático Pedro Ibarra, y tenemos aquí las sarandas fotografiadas. Se utilizaban para los dátiles, ahora veremos algunas se utilizaban para la pesca, para traer el pescado para afuera. Y el otro día, una visita que tuve en el instituto, cuando enseñé la saranda, había una chica de Marruecos y me comentó: esto es lo que utilizamos allí para sacar el pan del horno también. Diferentes funciones, la saranda. La fuente de Reding, de Guillermo González, que me han perdido los apuntes. Sí, lo sé, pero aquí está. Esta está en el Museo Thyssen de Málaga, ¿vale? Como había puesto, ahora he hecho un homenaje a la pintura de Albacete y también a la pintura de la provincia de Alicante. Me han quedado muchas provincias españolas todavía por dibujar, ¿vale? Y esta es una que encontré muy conocida. Hay diversas interpretaciones de esta fuente de Reding, pero esta me pareció bonita. Este tiene aquí una Antonio Rotar, el caso desesperado. Este señor está diciéndole aquí a la clienta que ese zapato ya no tiene solución, ¿vale? Y aquí tenemos otra botella forrada. Este también de él, La muerte del Puccino, del pollito, no sé si esto pudiese ser, pero también lo coloqué. Esta de Rigoberto Soler Pérez, La pescatera, la que he dicho que se veía también ese empiece en cruz, ¿de acuerdo? Y pasamos a una serie de autores, muy rápidamente, son autores. Esta es la saranda que os comentaba de la pesca, casi no se ve, pero se intuye que está ahí, de Adelardo Padilla Candela, una pescadera. Y esta también es muy bonita, también de la familia de músicos en Elche, ¿vale? En medio del Palmeral, de José López Tomás. José López Tomás fue un señor con ideas progresistas que murió en la cárcel. Aquí tenéis este capazo, además, que es que me recuerda mucho, el color bastante real, ¿vale? Esos músicos que están ahí. Vale. Y bueno, esta es una anécdota. Esta es que estaba yo el otro día en Hacienda, en Elche, cumpliendo ahí mis deberes de contribuyente, y sentada bien en la pared este cuadro, y me acerqué y lo fotografié. Es muy parecido, se ve también la saranda, firma un tal Ángel del año 60 y algo, será alguna reproducción, pero se parece un poco al que hemos visto de Sorolla. Vale, este también de José López Tomás. Fijaros, el hijo mío no es este el objeto, aunque es muy bonito, me ha gustado mucho, es este el que parece de esparto, este de aquí atrás, lo pudiera ser, este también, ¿vale? Esta es la escena de una señora pudiente bien que va a adoptar a un niño y está viendo cómo duerme. Lorenzo Casanova Ruiz con el fraile y el bodeguero, está un poco desdibujada la imagen, pero tenemos ahí varias garrafitas.
Y esta de Joaquina Grasotti Juan la he partido en dos porque la imagen es muy larga. Es una imagen del puerto de Alicante, se ve primero esta parte y en la parte de la derecha que faltaba vemos aquí unos señores pescando con sus ¿nasas le llamáis? Vale, es que estoy hoy un poco espesita, vamos a ver. Lo que llevaban para llevar la merienda al campo, a la montaña. La capacha, ¿vale? Allí en el museo tenemos varias y un día vino una excursión de Cartagena y los señores que vinieron me dijeron, esa es la que utilizamos nosotros para meter el pescado cuando pescamos y tal en el agua. Me encanta Barrachina, tuve además, hicieron una exposición en Crevillente hace 2 años y creo es un pintor alcoyano que el color y el naturalismo de los Capazos tiene este en rosa y mirad este que bonito también, que tiene en la mano en rojo, tiene mucha luz. Francisco Barrachina. Agustín Almar también es un alcoyano, aquí tenemos una imagen, los oficios, claro, los pintores que hay muchos que se dedican a recuperar oficios antiguos y gracias a ellos tenemos estas reproducciones. Es un aguador del Forcal y ahí vemos unas aguaderas que lleva el burro para llevar las tinajas y aquí otras también. El joven mielero nos da otra función de esas alforjas. Estos también muy bonitos, no es un pintor conocido, pero Antonio Luis Palacios, Esparto con flores, también en 2 colores, tiene estas 2 imágenes. Y esta me gusta especialmente mucho, es un autor joven, no conocido, que he encontrado por las redes, pero me gusta, Manos liando Esparto, las arrugas, el color, no sé. El esparto tan simple verde, hace la primera trenza que hace uno, ¿no? Cuando va a la sierra con ese espartico verde, creo que es muy bonita. Y bueno, empieza el homenaje a Albacete, alguno de Albacete tenía que poner, ¿no? ¿Lo conocéis, Antonio López Torres? Hombre, que os voy a suspender. ¿Quiénes son de Albacete de los presentes? Por favor, un podador manchego aquí que tenéis más chulo que nada, aquí tenéis para meter la aguadera. Aquí tenéis una especie de manta también de esparto, aquí para poner las tijeras de podar, tiene una capacha también cuadrada de esparto, va bien equipado el podador manchego. Y esta es la que he puesto porque es una tocha de esparto, ¿no? A mí me lo pareció nada más verlo, de Benjamín Palencia, además ese colorido destaca muchísimo, me gustó para la portada. Este Ángel Andrade Blázquez, también se ven ahí unas burritas. Y bueno, quería que no fueran todos hombres, queda muy poquito, no se me durmáis. Vamos a ver, esta es una reivindicación feminista de las mujeres, Artemisia, Lot y sus hijas. Esta escena es fuertecita, es cuando después del incendio de Sodoma, estas 2 niñas meten a su papá a la cueva y intentan emborracharlo para procrear, para que no se pierda el linaje de su familia. Artemisia fue una pintora, ¿qué deciros de Artemisia? Tuvo una vida, era muy valiente, pero tuvo una vida muy complicada, una pintora muy activa, pero todo el mundo le atribuía los cuadros a su padre, que era pintor, y los cuadros eran de ella. A los 18 años su padre, como vio ese mundo en el que se movía, le buscó un instructor privado que la violó cuando tenía 18 años. Eso la marcó tan profundamente que no, si queréis buscarla un día, no he visto escenas más violentas en cuadros, es muy agresiva, es muy violenta en todas las escenas que representa. Si Freud hiciera una lectura, pues seguramente pues estaba bastante. Para muestra un botón este cuadro de Artemisia, que lo he puesto, no es precisamente esparto, puede ser también mimbre, pero se vistió de guerrera, esta es la misma Artemisia, se vistió de guerrera para entrar al ejército y cortarle la cabeza a su marido, pero las escenas, ya digo, de apuñalamientos que tenemos de Artemisia. ¿Y qué decir de Maruja Mayo? No sé si conocéis a Maruja Mayo, es una pintora surrealista gallega, ¿vale?
y en la obra de Pablo Neruda, Confieso que he vivido, escribe este bonito texto. Hablan de Madrid porque se conocieron en Madrid. Aquel Madrid. Nos íbamos con Maruja Mayo, la pintora gallega, por los barrios bajos buscando las casas donde venden esparto y esteras, buscando las calles de los toneleros, de los cordeleros, de todas las materias secas de España, materias que trenzan y agarrotan su corazón. Qué bonito. Y ahí vemos algunas composiciones que ella incluye de esparto en su pintura surrealista. Encarnación Domínguez Martínez, también una mujer, fijaros, además de llamarse esparto, es muy bonito porque utiliza la pintura sobre aluminio y eso hace que depende de donde mires el cuadro se refleje de una forma o de otra. Ella dice que es cambiante y se transforma como se transforma su personalidad. Tenemos también a una extranjera, Margaret Mary, que viajó a Terque, un pueblecito de Almería, y se enamoró de esta figura de su sobrina aquí trenzando esparto y la retrató. De hecho, ahora Margaret Mary vive en un pueblecito de Las Negras de Almería y sigue pintando, y en sus cuadros aparece, ¿veis? Aparecen figuras de esparto. Tenemos también otra mujer, Cristina Iglesias, que aquí lo que hace es un juego con una obra de Velázquez que se llama Vista del Jardín de la Villa Médicis. Lo que hace es tapar la obra de Velázquez con un trenzado de esparto, como simbolizando que debemos mirar al interior de las cosas. Esta mujer no la conozco, pero me gusta mucho también, Paqui Escribano, la he encontrado también navegando. Hizo una exposición muy cerca de aquí de artes y oficios antiguos, y tiene este de un pleitero y tiene también este de un estañador, que vemos uno de los objetos que no ha aparecido hasta ahora, tiene una cesta, pero también tiene un soplillo hecho de esparto. Bueno, quería hacer un homenaje a Victoria Quesada, una crevillentina muy jovencita, es una alumna mía del instituto, que ha hecho Bellas Artes, y su proyecto final de trabajo se llama Menant y Filant, Menando y Hilando, es sobre el trabajo de la pleita y del hilado. Ha hecho cuadros muy bonitos y está haciendo serigrafías, ahora nos está enseñando también a hacer el papel del esparto. Ya os digo que es muy jovencita, aquí tenéis algunos dibujos de ella, aquí las veis dibujando cómo están están hilando los hiladores, ¿vale? Estos dibujos están basados en un documental de la época que conservamos, muy chulo. Y este también es otro homenaje a otra alumna, esta mucha más pequeñaja, esta es de la ESO, se llama Emperatriz Carretero, le gusta mucho dibujar, y este es el dibujo que nos hizo para el devantal espartero de la asociación que tenemos. Bueno, vamos a ver, la pregunta de aquí, ya estoy terminando, quedan 2 minutos, 3 minutos, era si el esparto podía ser erótico o lo parecía. Encontré estos cuadros de piel y esparto de Penélope Andrés, ¿vale? Los puse de piel y esparto de Penélope Andrés, y después pensé que igual habían sido imprudentes porque también reflejan la situación de una mujer atada, maniatada, pero bueno, era una muestra de lo que podéis encontrar por aquí. Y ya, como digo, pero vaya, mejor será que nos bajemos ya a la tierra, que os veo cansados y que acabemos esta charla con lo mejor que sabemos hacer, que es trabajar el esparto. Así que muchas gracias y buenas noches. Bueno, y antes de irme, solo prometo que habrá una segunda parte, porque todos los que vienen a partir de aquí, no los voy a poner ahora porque me he comprometido con una amiga a hacer el trabajo a medias. Ella está ahora en Marruecos, una chica que trabaja conmigo, habla árabe a la perfección, profesora de castellano, y la he liado y está con el mundo del esparto enamoradísima. He encontrado muchísimas obras de Marruecos que, a diferencia de todas las que he visto aquí, son más simples en su técnica, pero son mucho más interesantes que la que hemos visto en el tema de las técnicas que utilizamos. Os pongo solo la primera y ya os digo que habrá una segunda parte de la pintura por Marruecos. Y ya acabamos. Ahora sí. Venga.